Hola, muy buenas tardes. Doy inicio a la clase correspondiente a propiedad de inversión, eh, que ya habíamos comenzado anteriormente, pero voy a hacer un breve repaso y voy a continuar con lo que quería mostrar respecto a este tipo de activo. Así es que voy a compartir y haremos rápidamente un repaso. Habíamos señalado entonces que la NIC 40 se refiere a propiedades de inversión y habíamos señalado, ¿verdad?, lo importante que era siempre que se trata de evaluar qué norma aplicamos respecto, como en este caso, a terrenos e inmuebles, nos tenemos que preguntar cuál es el uso que se le ha de dar. Y eso va a determinar realmente si se le aplica NIC 16 como un PPE o se le aplica, ¿verdad?, la NIC 40, en este caso como propiedad de inversión, o la NIC 2 como inventarios, e incluso la NIF 5 si se tratara ya de un activo que está mantenido para la venta, ya que también tiene que cumplir estas características. Bueno, lo que busca esta norma, como habíamos dicho, era establecer cuál es el tratamiento contable que se le va a dar a esa inversión y qué información se ha de revelar. ¿Ya? Se aplica tanto para reconocimiento, es decir, para contabilizar, obviamente para medir y para revelar información de las propias inversiones. Señalamos a qué no se aplicaba, ¿verdad? Y lo importante aquí es la definición, que para hablar de una propiedad de inversión se tiene que tratar de un terreno o un edificio, o partes de ellos o ambos, ¿verdad? Y tener claro con qué propósito se mantiene para obtener rentas o apreciación del capital o ambos fines. ¿Qué significa? Que ya sea que tengamos estas inversiones para que se agregue valor, que haya plusvalía, ¿ya? O sea, simplemente se acreciente, ¿verdad?, el capital, o para obtener rentas que serían rentas de arrendamientos, pero no cualquier tipo de arrendamiento, solamente arrendamiento de los que se han denominado arrendamientos operativos. Es decir, que son contratos de arrendamiento de corto plazo, ya, o que se van entendiendo que se renuevan periódicamente, donde se le da a un tercero, en este caso al arrendatario, se le da el derecho a usar la propiedad. ¿Ya? Dice claramente que no va a quedar en el alcance de esta definición si se usa para vender en el curso ordinario de operaciones, que sería inventario, o si se usa ya sea para producir o para suministrar bienes o servicios con fin administrativo, que en ese caso sería NIC 16, y que es lo que más adelante vamos a conocer como usado por el propietario. ¿Ya? Las propiedades ocupadas por el dueño o usadas por el propietario, ¿verdad?, son las que se tienen, ya sea por parte del dueño legal o si la tiene, ¿verdad?, el usufructo de su uso, el derecho de uso, a través de un contrato de arrendamiento, ¿ya? Y la tiene para su uso en la producción, el suministro de bienes o servicios, y bien para fines administrativos, ¿ya? Entonces eso queda fuera de esta norma. Esta norma particularmente señala qué se entiende por propiedad de inversión y qué no se entiende por propiedad de inversión. Y señala muy claramente, y esto pongan atención, que es propiedad de inversión si se trata de un terreno que se tiene para obtener, ¿verdad?, el acrecentamiento del capital a largo plazo y que no está para venderla en el corto plazo dentro del curso ordinario de las actividades de negocio. O sea, no es NIC 2. Eso está diciendo. O bien es un terreno que se tiene para un uso futuro que no se ha determinado, ¿ya? Por lo tanto, se parte de la base que se tiene para obtener la apreciación del capital. No son propiedad de inversión un inmueble que se tenga para venderlo, ¿verdad?, en el curso normal de la actividad del negocio, o bien que se encuentre en proceso de construcción o desarrollo con vistas a dicha venta, porque en ese caso es NIC 2 inventario. Tampoco va a ser propiedad de inversión si la propiedad es ocupada por el dueño, entendiendo lo que explicábamos recién, y
las propiedades se tienen para un uso futuro como propiedades ocupadas por el dueño. Cualquiera de los casos no es una propiedad de inversión. Sí es una propiedad de inversión si tenemos un edificio que es propiedad de la entidad, recuerden que o es un activo por derecho de uso relacionado con el edificio mantenido por la entidad y se alquila a través de arrendamientos operativos, ¿ya? O sea, la puede obtener, puede ser de propiedad legal o puede ser adquirida a través de un leasing, que sería dentro de los leasing de tipo financiero, y lo tienen para arrendar bajo un arrendamiento operativo. Y por otro lado, también se trata de una propiedad de inversión si es un edificio que está desocupado y que se tiene para ser arrendado a través de arrendamiento operativo. No es propiedad de inversión las propiedades que se tienen para realizar en ella construcciones o desarrollo futuro que posteriormente van a ser ocupados por el dueño. Recuerden, ocupados por el dueño significa que allí la van a destinar a la producción o actividades de administración o actividades comerciales, ¿verdad? Eso que es NIC 16. También dejamos fuera las propiedades de inversión aquellas que están ocupadas por empleados, ya sea que paguen o no arrendamiento. Ya, pero si están ocupadas por empleados, las deja claramente fuera, porque eso se va a entender una mayor remuneración, ¿verdad? En el caso no pago y en el caso arrendamiento se exceptúa. Y las propiedades ocupadas por el dueño en espera de desprenderse de ella, o sea, de venderla, también van a quedar fuera de las propiedades de inversión. Se puede tratar de una NIF 5, vale decir, es un activo que se va a vender, hay un contrato sobre él, hay un acuerdo, digamos, de venta, ¿sí? O simplemente son destinadas al uso. Ya. También tenemos que van a ser propiedades de inversión los inmuebles que están siendo construidos o mejorados para un uso futuro como propiedad de inversión. No son propiedad de inversión las propiedades arrendadas a otra entidad en régimen de arrendamiento financiero. Ojo, que se entienda. Las propiedades que se arrendan a otra, o sea, la empresa las tiene y ella es la arrendadora, pero que se las vaya a arrendar a otro en una condición de régimen de arrendamiento financiero. Eso no va a quedar dentro de la propiedad de inversión. El único tipo de arrendamiento que se hace de arrendador a arrendatario es bajo una modalidad de arrendamiento operativo. Bueno, habíamos dicho de que también era importante, aparte de reconocer eso, tenemos que hay situaciones en que hay que analizar qué norma corresponde aplicar, porque hay veces, ¿verdad?, que se confunden los usos y se pueden dar que por un lado se obtiene rentas y al mismo tiempo, por otra, se utiliza para producir o suministrar bienes o servicios o bien para fines administrativos. Por ejemplo, el caso de un hotel. Si ustedes lo piensan, el hotel, hay un terreno, hay un inmueble, hay habitaciones, se arriendan, ¿verdad?, a pasajeros de esas habitaciones, pero sin embargo, el hotel ofrece además instalaciones dentro de la propiedad, otros servicios, ¿verdad?, como son ofrecer un restaurante, ofrecer salas de sauna, ¿verdad?, salas de ejercicio, salas de reunión, etcétera. Es decir, está prestando otros servicios agregados. Y en ese caso, no es ni 40 pura. Entonces, ahí es donde interesa saber cuán significativa es la proporción, ¿ya?, para que se separe en propiedad de inversión. Si eso no ocurre, entonces, si no se pudiera separar, ya tendrían que dejarla con ese propósito. Pero si se puede separar, van a tener que hacerlo entre NIC 40 y NIC 16. Y si son más relevantes los servicios que presta en cuanto a las ventas, los ingresos que genera, deberán quedarse con NIC 16. Bueno, esto es lo mismo que acabamos de explicar, ¿ya? Queda para lectura. Y tenemos una gráfica basada en el libro de Doctrina sobre las IFRS, segunda edición del año 2014, Verónica Rufaría, donde ustedes aquí pueden ver claramente, ¿verdad?, que cada vez que hablemos de propiedad, es decir, estamos hablando de terreno, estamos hablando de inmuebles, cabe hacerse siempre estas preguntas. ¿Está para la venta en el curso normal de operaciones
Si la respuesta es sí, significa que es inventario, y en ese caso tenemos que, se va a tener que medir al menor valor, ¿verdad?, entre el costo o el valor neto de realización, que es la manera como se miden según la NIC 2 los inventarios. Si la respuesta es no, cabe preguntarse si está en construcción o desarrollo con vista para la venta. Si la respuesta fuera que sí, que se tiene con ese propósito, va nuevamente a caer en NIC 2. Si la respuesta es no, va a haber que pensar si está mantenida para la venta, que hablamos de la NIF 5, ¿verdad? Si la respuesta es sí, se va a tener que aplicar esta NIF 5, su nombre es activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones de continuada. Y en este caso va a quedar al menor valor entre el valor libro que tenga la propiedad y el valor razonable menos los costos de transacción. Recuerden que la traducción es costos de venta, pero no habla del costo de lo vendido. Se refiere a los costos de transacción, a los costos de negociación, porque una propiedad no llega y se vende. Hay títulos que se revisan, tiene que hacer, digamos, asesorarse para asegurarse que el comprador efectivamente, finalmente va a pagar, por un lado, ¿ya? Se tienen que hacer trámites después notariales, hay trámites de inscripciones, bueno, y todo eso se considera para efecto de esta norma. Lo otro es que está ocupada por el propietario. Si la respuesta es que no es mantenida para la venta, sino que está ocupada por el propietario, recuerden que esto significa que es usada ya sea para producir, que va a usar con fines comerciales o con fines administrativos. Y por lo tanto, en ese caso se va a aplicar la NIC 16, que ya conocen, que es la de propiedades, planta y equipo, donde inicialmente se va a medir al costo y posteriormente se puede optar por un modelo de revaluación, sea verdad por reexpresión o por eliminación. Y si finalmente a todo eso responden que no, simplemente están frente a la NIC 40, donde también se aplica inicialmente la valorización al costo y posteriormente de manera optativa se puede elegir el modelo de valor razonable. Aquí cabe señalar que no es lo mismo hablar de modelo de revaluación que modelo de valor razonable. El modelo de revaluación toma como base el valor razonable, pero le resta las depreciaciones acumuladas a la fecha y deterioro acumulado si lo hubiera. En cambio, cuando se habla del modelo de valor razonable, se habla solo del valor razonable, según indica la NIF 13, ¿verdad? Que en definitiva, ustedes saben que hay tres jerarquías. Puede ser el valor en un mercado activo, o sea, tomado un mercado activo, como es el caso de las cotizaciones o las valoraciones, o bien tomando una jerarquía 2, que es una medición por referencia de un activo similar, ¿ya? No es exactamente igual, no es idéntico. Y por último, si no lo hubiera ninguno de los otros dos niveles, se aplica la jerarquía 3, que es la que obliga a revelar más información, porque aquí hay muchos supuestos, se hacen estimaciones y también se trabaja con valores estimados como son los flujos futuros, incluido el costo de disposición, que se descuentan a una determinada tasa para reflejar cuál es el valor actual o presente de esos flujos. Entonces, no son sinónimos, hay que tener cuidado con eso. Bueno, ahí el mismo de otra forma, recuerden las definiciones, ¿ya? Aquí teníamos la NIF 13, lo que era el valor razonable. Recuerden que antes hubo otra definición, pero estamos aplicando esta. El valor libro, que ustedes ya saben determinarlo, y tenemos que siempre en el reconocimiento inicial, significa en el registro contable, nosotros vamos a tener que considerar por un lado el marco conceptual que dice que tengo que reconocer la información que es relevante y que refleje la imagen fiel, y después agrega, ¿verdad?, estos requisitos copulativos es que dice que estemos frente a un elemento contable, como en este caso un activo, que sea probable que los beneficios económicos futuros estén asociados con esa propiedad de inversión y que fluyan hacia la entidad, y por último, que ese costo se pueda medir fiablemente, que eran los requisitos copulativos. Bueno, cuando se registran al costo, se tienen que considerar tanto el precio de compra como cualquier otro costo que sea necesario, digamos, para la incorporación de este activo
en los registros contables. Y ustedes saben que cualquier desembolso que les sea directamente atribuible va a formar parte de ese costo inicial. Recordar que todos los costos que representen ineficiencia o que no deben ocurrir porque hubo mala gestión, no pueden ser nunca incorporados al costo de un activo, sino que se deben tratar como resultado pérdida. Ya, también como muchas otras normas, esta señala que no es costo. Los costos puestos en marcha, las pérdidas de operación incurridas antes de que la propiedad de inversión logre el nivel planeado de ocupación, ¿ya? O cantidades normales de desperdicio, como lo que está hablando, sea ineficiencia. También en la medición inicial, cuando se adquiere, ¿verdad?, una propiedad, por ejemplo, nosotros podemos hacerlo bajo una condición de precio contado, precio de crédito. La norma es clara y dice que lo que se activa es el precio de contado. Si hay un IVA que haya que se pueda recuperar, queda fuera, no es parte del costo de la inversión. Ahora, cuando hay un valor a crédito, esa diferencia, en la medida que se vaya devengando como interés, se va a reconocer, pero se va a reconocer como un resultado. O sea, no va a ser parte del costo, ¿ya? Salvo si nosotros, al igual que en la NIC 16, estuviéramos haciendo, ¿verdad?, obteniendo un préstamo que devenga intereses para adquirir esa propiedad, que en ese caso, obviamente, los intereses que se devenguen, pero que tengan relación con la propiedad, ¿verdad?, que si la estoy construyendo, por ejemplo, para darle la condición de propiedad de inversión, esos intereses van a formar parte de un activo cualificable en el periodo en que ello ocurra, en el periodo en que se construya, hasta que se termine y quede en condiciones de ser usada con el propósito de propiedad de inversión, y en ese caso vamos a tener que eso queda activado. Ya, pero son cuando hay préstamos, no cuando compro el crédito. Distingan bien. Al igual como vimos con la NIC 16, cuando hablamos de las propiedades, plantilla y equipo, vimos que se podían adquirir de distintas maneras, comprándola, o también podía ser adquirida a través de una permuta. Y entonces nosotros hicimos el distingo y dijimos, bueno, cuando se permuta, o sea, se cambia un bien por otro, o un bien por otro y plata, ¿verdad? O se recibe a cambio un bien y se recibe dinero, todas las modalidades que hayan ahí, nosotros vamos a tener que distinguir si se trata de una permuta no comercial o comercial. ¿Y qué es lo que hace que sea no comercial? Cuando los activos que se están intercambiando, que se están permutando, en cuanto a los flujos que puedan generar, no presentan diferencias, no presentan mayores diferencias. O sea, los flujos son similares. Y eso va a ocurrir generalmente cuando son de la misma naturaleza. Estoy cambiando computadores por computadores, estoy cambiando, ¿verdad? En este caso, estoy pensando en el PPA, o autos por autos, maquinaria por maquinaria, ¿ya? Pero en el caso que nosotros estemos permutando, por ejemplo, un edificio por camiones, por ejemplo, obvio que los flujos que van a generar son diferentes, sus usos son diferentes. Entonces, cuando es no comercial, fíjense bien, es el costo del activo recibido. El costo del activo recibido va a ser el valor libre del activo que se entrega en la permuta. O sea, la empresa A recibe de la B un activo y entrega a la B, ¿verdad?, otro activo. Entonces, se registra al valor libre del activo que le está entregando la A a la B. Entonces la A va a tener al mismo valor libre del activo que entrega el activo que recibe. Por lo tanto, eso nunca va a generar variación de ningún tipo, no afecta al resultado, no afecta al patrimonio, no hay diferencia. Cuando la permuta es de tipo comercial, nosotros tenemos que el costo del activo recibido va a ser igual, siempre que se conozca, al valor razonable del activo recibido. Y el que se entrega por parte de la empresa a B va a ser el valor libre del activo entregado. Si no se conoce el valor razonable del activo recibido, se pregunta si existe el valor razonable del activo entregado. Y en ese caso, el recibido queda al valor razonable del activo entregado y el entregado queda al valor libre del activo entregado. Siempre sale lo que se entrega en cualquier caso, no comercial o comercial,
al valor libro del activo entregado. Por lo tanto, lo que estamos poniendo énfasis es cómo valorizo lo que recibo. Si no se conociera ni el valor razonable del activo recibido, ni el valor razonable del activo entregado, entonces el valor libro, ¿verdad?, del activo entregado va a ser el que se le va a otorgar al activo recibido. Y en ese caso ya sabemos que es igual que si fuera como no comercial y por lo tanto no afecta al resultado. En los otros dos casos vamos a tener que sí se aplica una diferencia y se genera un resultado, ya sea pérdida, si es que el valor del libro del activo entregado fuera mayor que el valor razonable recibido o el valor razonable del activo entregado, ¿ya? En esos casos. Y ganancia si fuera todo lo contrario. Ahora, les dije yo que, al igual que en el PPE, la valorización, la medición en el reconocimiento inicial se hace al costo. Y ya saben, el costo del valor pagado o adeudado del momento de la transacción, del momento de ocurrencia, ¿ya? Al que ustedes le agregan todas las erogaciones o desembolsos que sean necesarios para constituir realmente ese activo. En este caso, en el caso del PPE, habla de una medición posterior y dice que la empresa elige si sigue al costo o puede ocupar una medición diferente. En el PPE, nosotros decíamos que la opción era el valor revaluado, que ya les adelanté que no es igual al valor razonable, no son sinónimos. Entonces, aquí dice que es el modelo de valor razonable, ¿de acuerdo? Ya entiende que es el que determinado según la NIF 13, jerarquía 1, jerarquía 2, jerarquía 3. Ahora, cuando nosotros usamos el modelo de valor razonable, que es tomarlo purito, solo, o el que conocemos directamente en el mercado, o el por referencia, o los flujos futuros descontados, ya cuando pasamos a esa modalidad de medición, se deja de depreciar. Mientras es costo, es como que si fuera NIC 16. Pero en el minuto que tomamos el modelo del valor razonable, ya no se deprecia ni se deteriora. Atención, por lo tanto, tiene que quedar a valor razonable. Y para eso nosotros vamos a tener que hacer reverso si es que hay depresiones acumuladas y reverso si hay deterioro acumulado, porque el valor razonable va a ser siempre o el valor al que se comercia, ¿verdad?, directamente, o uno similar, o los flujos futuros descontados. ¿Está claro? Entonces, ¿qué pasa cuando uno pasa ese modelo? Cada término de periodo va a tener que mirar y decir cuál es el valor razonable para esta propiedad de inversión. Y bueno, si es mayor al que tienes en el libro, tienes utilidad, ganancia, o si es menor, ¿verdad?, en el mercado que el que tienes en el libro, va a ser una pérdida. Por eso dice que las pérdidas o ganancias derivadas de un cambio en el valor razonable, en el caso de las propiedades de inversión, se van a incluir en el resultado del periodo en que surjan. Entonces aquí reafirmamos la idea de que mientras esté a modelo de costo, se va a producir depreciación y también determinación de deterioro. Pero aquí dice claramente en la NIC 36, que es la NIC de deterioro, que no es aplicable, entre otros, a las propiedades de inversión que se midan según el valor razonable dentro del alcance de la NIC 40. Atención. ¿Ya? Bueno. De alguna manera, las propiedades de inversión, si es imposible medir valor razonable y fielmente, obviamente van a seguir a costo, ¿ya? Entonces, medición posterior, si es modelo de costo, ustedes siguen con el saldo que tiene la cuenta propiedad de inversión, menos el saldo de la presión acumulada ajustada
a la fecha de cierre menos el deterioro acumulado, ¿verdad? Se llama pérdida acumulada, pero recuerden que es una cuenta complementaria de activos, no es una cuenta de resultados. Y eso va a ser el valor libro. ¿De acuerdo? Igual que, bueno, no les voy a relacionar con la otra, no. ¿Qué cosa tiene importante en la NIC 40? La NIC 40 habla de un tema que no aparece ni en la NIC 16, ni habla, obviamente, bueno, en ella de transferencia. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo aquí es que una propiedad, terreno, que era NIC 40, o sea que se tenía para obtener gananciales o para obtener rentas de arrendamiento operativo, ya se puede transformar en NIC 16. O sea, le cambio el destino. La dejo ya sea para que la empresa allí instale la fábrica o instale las oficinas comerciales, las oficinas administrativas, de gerencia, ¿ya? Le cambié el uso. Y en ese caso dejo aplicar NIC 40 y paso a aplicar NIC 16, donde ustedes saben que va a usar la medición al costo o al valor revaluado. También podría haber sido al revés, que ustedes hubieran tenido el terreno y las propiedades, digamos, los inmuebles, en la NIC 16, o sea, le daban el uso de ocupada por el propietario. ¿Qué quiere decir eso? Que allí o funcionaba la fábrica, o se desarrollaban actividades comerciales, o actividades administrativas, o todas juntas, ¿ya? Y que ahora, y ahí la teníamos, digamos, valorizada ya fuera al costo o al valor revaluado, ¿de acuerdo? Pero cambiamos el uso y ahora va a ser NIC 40. ¿La vamos a dedicar solamente a arrendamiento o la vamos a dejar ahí para que se obtengan gananciales por tenencia? Entonces, eso vamos a ver qué pasa cuando nos cambiamos de norma. Y por otro lado, también podría ser que siendo NIC 40, dijéramos nosotros, no saben que esta propiedad nos dedicamos a arrendarla, ahora vamos a venderla, nos vamos a dedicar a vender estas propiedades de manera regular. Regular, no es NIC 5, es regular. Por lo tanto, se transforma en ingreso ordinario y en ese caso, esta se va a transformar en NIC 2. Y la NIC 2, ustedes saben que es al costo y se compara con el valor neto de realización, el que fuera menor. Al revés, podía ser que ustedes tuvieran todos estos inmuebles y estos terrenos, los tenían para vender y de pronto dijeron, ya, no, saben que no conviene venderlos. Vamos a dedicarnos a que sean propiedades de inversión. O sea, vamos a obtener gananciales por tenencia, ¿verdad? Por acrecentamiento del capital, porque se van revaluando las propiedades, o, ¿verdad? En este caso, vamos a obtener ingresos de arrendamiento operativo de manera regular. A esas son las transferencias que se refiere, ¿ya? Ustedes se leen esa información y aquí lo mismo que he dicho está de que puede ser NIC 40 y pasar a NIC 16, o NIC 40 que pasa a NIC 2, o al revés, una NIC 16 que pasa a NIC 40 o una NIC 2 que pasa a NIC 40. ¿De acuerdo? Ya. Veamos entonces la valorización. Y aquí viene otro detalle. Nosotros no estamos hablando de las transferencias cuando se usa el modelo de costo, porque ahí si ustedes lo analizan, si yo tenía el PPE a costo revaluado y lo paso a NIC 40 y la NIC 40 la voy a trabajar a costo, el valor libro que haya tenido el otro va a pasar a ser mi costo. Claro, porque le da un uso y la tenía en libro, a un valor libro, y ahora le cambio el activo, la condición del activo, ahora es propiedad de inversión. Pero el valor libro que tenía el PPE se lo paso a propiedad de inversión, ¿ya? O si tenía la propiedad de inversión y la paso a PPE o a inventario, el valor libro que tenía esa propiedad va a ser el costo de la propiedad ocupada por el dueño o los inventarios si fuera el caso. ¿Me entienden, no? El tema, ¿cuándo se genera? ¿Cuándo son importantes estas transferencias? Porque en la otra
solo voy a ir definitiva cambiando el nombre de la cuenta. Pero aquí me puede producir variaciones y vamos a ver si es así. Cuando yo estoy trabajando con propiedades de inversión que están contabilizadas al valor razonable, ¿ya? O los PPE o los inventarios los transformo a NIC 40 valorizada a valor razonable. Entonces, si tenemos nosotros que teníamos la NIC 40 y va a ser NIC 16 o NIC 2 inventario, en ese caso, el costo de la propiedad ocupada por el dueño del inventario va a ser el valor razonable que tenía la propiedad de inversión en sus libros. Y no va a generar ninguna variación de patrimonio, ninguna. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a cargar, en este caso, inventario al valor razonable de la propia inversión o PPE a valor razonable de la propia inversión en la fecha de cambio de uso y se va a abonar al activo propiedad de inversión a su valor libro que obviamente era el valor razonable. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si nosotros estamos haciendo una transferencia que va desde NIC 16, ¿verdad?, a propiedad de inversión NIC 40? Nosotros tenemos que la propiedad de inversión que vamos a cargar se va a tener que hacer al valor razonable de la fecha en que se está haciendo la medición, que no necesariamente va a ser igual a la propiedad ocupada por el dueño. Recuerden que en este caso, ustedes lo que tenían en PPE, tenían la cuenta PPE, la cuenta de presión acumulada, la cuenta de deterioro acumulado. Como dice que cuando está valor razonable la propiedad de inversión ni se deprecia ni se deteriora, ustedes van a tener que hacer, ¿verdad?, un reverso de esas cuentas. Cargar depresión acumulada, cargar deterioro acumulado y abonarla de activo fijo, y eso le va a determinar cuál es el valor libre a esa fecha. Y ese valor libre puede ser difícilmente igual, pero podría ser igual y en ese caso no habría cambio de patrimonio, pero si fuera mayor o menor, va a generar, ¿verdad?, una diferencia. Y ojo lo que dice aquí. Dice cualquier diferencia esa fecha entre el valor libro del PPE aplicando NIC 16 y el valor razonable de la NIC 40, se va a tratar de la misma forma en la que se registraría una revaluación de la NIC 16. ¿Y ustedes se acuerdan cómo se hacía la revaluación de la NIC 16? Teníamos que, si se aumentaba el valor, tenía que abonar a superávit, ¿verdad? A superávit. Y si disminuía, tenía que ir al resultado. Pero lo que buscamos es contabilizar el valor razonable. Entonces, ¿aquí qué tenemos? Por ejemplo, dijimos, se va a cargar la previa inversión a su valor razonable y se va a abonar el PPA a su valor libro. Yo se lo expliqué, esto la norma no lo dice, pero estoy aclarando que nosotros lo que vamos a hacer es cargar la propiedad al valor razonable, vamos a cargar depresión acumulada, que es del PPE, el deterioro acumulado del PPE, y vamos a abonar a PPE, y esa diferencia la vamos a llevar al superávit por revaluación, que es un ORI. ¿Qué quiere decir esto? Que es una cuenta de patrimonio que se presenta en el estado de resultados, en los otros resultados integrales, pero que no afecta al resultado del ejercicio. Y si fuera disminución, tendríamos que reconocerla en pérdida, salvo que se produzca la regla de excepción que ustedes conocen, que si hubiera superávit, primero agoto el superávit y después sigo un resultado. ¿De acuerdo? Entonces estamos uniendo dos normas, la NIC 16 con la NIC 40. Entonces aquí sale lo que es una reversión por deterioro de valor, que yo les dije que esto no lo íbamos a revisar porque ya es un concepto de más complejidad, pero que se los iba a dejar en la presentación para que ustedes lo tuvieran en consideración si algún día más adelante lo necesitan. ¿Ya? Bueno, aquí hay una reversión de deterioro explicada que yo no les voy a decir ahora,
Y con esto vamos a terminar lo que eran las transferencias en el caso de las propiedades cuando eran PP, y vamos a hacer un alto para retomar después con inventario. Así que hemos llegado hasta aquí, dejo de compartir y terminamos la grabación.